y lo digo en representación de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario, y sobre todo también muy honrados porque nos hayan invitado a esta importante actividad con tanta gente. Y si me permiten decirlo de forma coloquial, que nos hayan permitido, que nos permitan un poco de evangelización con respecto al derecho internacional humanitario, porque normalmente esta materia no es parte de la currícula de los que estudiamos o estudian derecho. Es poco conocida. A lo mejor en este auditorio ya hay mucha gente que lo conoce, pero en todo caso, muchas gracias por permitirnos esta oportunidad. Nos sentimos muy agradecidos y esperamos que estos pocos minutos en los que vamos a hablar podamos transmitirle la idea un poco de cuál es la importancia y qué estamos haciendo como país con respecto al derecho internacional humanitario y específicamente en nuestro tema, que es la protección de bienes culturales. Y no puedo empezar por otra parte que no sea la importancia del derecho internacional humanitario. Como pueden ver ahí, el derecho internacional humanitario trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan en estos conflictos o que bien han dejado de participar en ellos, ya sea porque están heridos, porque no tienen capacidades para seguir combatiendo. La gracia es precisamente que se protejan a todas estas personas y a las que no pueden combatir porque son niños, porque son mujeres, porque son personas con discapacidad, etc. El derecho humanitario entonces los toma como sujetos de derecho. Estos son los sujetos de derecho. Y también son sujetos de derecho los estados, las fuerzas del Estado, ¿verdad? En donde estos instrumentos o este derecho internacional con sus instrumentos, con convenciones y protocolos, los definen como sujetos y les dan entonces derechos y obligaciones. También el derecho internacional humanitario es importante porque limita las acciones de los estados, parte de estas convenciones, en las acciones beligerantes en la guerra. Es decir, ya vemos, nos comentaba Norman, cómo se ha venido desarrollando un esfuerzo porque los países no usen las municiones del racimo, por ejemplo, en donde de forma indiscriminada una bomba de estas o estas bombas van a matar a cualquier persona donde esté. Y la gracia es que los estados procuren utilizar armamentos que logren discriminar su objetivo militar, ¿verdad? De manera que esta es la intención del derecho internacional humanitario y por eso también se le llama un derecho de guerra, por eso es un derecho de guerra. Pero además de esto, el derecho internacional humanitario tiene importancia para nosotros porque, está muy lento eso, yo creo que voy a durar un poco más, ¿verdad? Porque protege los bienes culturales. Y resulta que hoy vamos a presentarles un emblema. Posiblemente ustedes conocen el emblema de la Cruz Roja. ¿Hay alguien aquí que no conozca el emblema de la Cruz Roja? Levante la mano, por favor. Sí, todos conocemos el emblema de la Cruz Roja. Y si yo les pregunto, ¿qué significa para ustedes el emblema de la Cruz Roja? Cuando ven una Cruz Roja, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué es eso para ustedes? ¿Sí? Cuando vemos una persona que porta una Cruz Roja en su uniforme o en un vehículo, claramente entendemos que tiene una razón de ser de proteger a las personas. En nuestro caso, por nuestra, vamos a decir, cultura, entendemos que la Cruz Roja funciona para los accidentes, para los incendios. Pero en realidad tienen su origen, ¿verdad? Y doña Eugenia, que es una experta en esto, me puede corregir y me puede ayudar mucho más. Nace en situaciones de guerra, ¿verdad? De auxilio a las personas que antes veíamos que estaban combatiendo y que habían sido heridas. Y obviamente auxiliando también a las personas que no eran parte de los conflictos armados. Eso no ocurre en nuestro país porque gracias a Dios no tenemos beligerancias de este tipo, pero la función de la Cruz Roja es esa, ¿verdad? Ahora, ese emblema de la Cruz Roja que protege entonces a las personas, ¿verdad? Que auxilia a las personas, nos entendemos en que una situación de guerra, quien ande un emblema de la Cruz Roja está protegido, no debe ser atacado. Igualmente existe un emblema para los bienes culturales y ese es el que hoy les vamos a presentar. Antes vamos a hacer una breve explicación sobre este tema de la protección de los bienes culturales. Nos dice esta transparencia
que el derecho internacional humanitario es aplicable entonces en los conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales o nacionales, y en situaciones de ocupación de territorios o países. Nos dice que en algún momento, o hace mucho tiempo en realidad, cuando hay situaciones de beligerancia de un país contra otro, incluso cuando no conocíamos el Estado-Nación como lo conocemos hoy, incluso los que han leído la Biblia han visto en la Biblia cómo Dios ordena atacar un pueblo y eliminar todo, incluso a sus animales, incluso. Entonces resulta que desde tiempos ancestrales, los objetos culturales que identifican, que le dan identidad a una población, son también objetos militares y se han vuelto objetos militares. Hay que acabar con el pueblo, pero también con su cultura, porque es una forma de acabar con ellos. Y al día de hoy eso está ocurriendo todavía, lamentablemente. De manera que el derecho internacional humanitario se aboca a estas situaciones también y tiene mucho sentido por eso. Según el Convenio de la Haya de 1907, los bienes culturales que se protegen, ¿verdad?, o que han de protegerse durante los conflictos armados, incluyen los monumentos históricos y las instituciones dedicadas a la religión, a la caridad, a la educación, así como las obras y las instituciones dedicadas a las artes y las ciencias. De manera que entonces nosotros tenemos aquí una gran cantidad de elementos, edificaciones que tenemos que proteger. Y que la gracia del derecho internacional humanitario no es actuar en situaciones de guerra o de beligerancia, sino en tiempos de paz prepararse para la guerra. Y tenemos una preocupación nosotros en el Ministerio de Cultura que tal vez no nos ponemos a pensar normalmente, y lo digo porque el derecho internacional humanitario nace para situaciones de guerra, se le llama un derecho de guerra, pero hoy ya tiene que, y ha evolucionado a otros aspectos, como por ejemplo las situaciones de desastre, las situaciones de emergencia y también las situaciones de los terroristas, del terrorismo, ¿verdad?, que no representan a un Estado en sí, ¿verdad?, que puede ir a meterse o perseguirse penalmente internacional. Y resulta que entonces, pensemos en esto, y nos toca pensar, ¿qué pasa si hay un incendio en la Biblioteca Nacional, en donde existe la hemeroteca más importante de este país, única tal vez diría yo, en sus colecciones? ¿Qué pasa si hay un incendio? Y si aquí viviera una bombera o un bombero nos dice, bueno, vamos y apagamos eso. ¿Con qué? Con agua. Si el incendio va a perjudicar un 20, un 40% de la colección de la hemeroteca, es posible que cuando echen agua despedacemos el 100%. Entonces, la protección de los bienes culturales, no solo en situaciones de guerra, sino que en las situaciones de emergencia, de desastre, tienen que ser bien pensadas y tienen que estar bien planeado, bien pensado cómo protegerlas. Y nosotros definitivamente somos un país sometido, expuesto, vulnerable a las situaciones de desastres naturales. ¿Qué vamos a hacer en una situación de un terremoto con la colección de bienes que hay en el Museo Nacional, por ejemplo? ¿Quién los protege? Bueno, eso precisamente este instrumento de derecho internacional nos obliga a crear las condiciones de protección de estos bienes culturales. Y como abogados tenemos que hablar de los sujetos de derecho y también de las fuentes de derecho internacional humanitario. Y vamos a decir que la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales, la Convención de 1949 y los adicionales del 77 y la Convención de 1954 y sus protocolos del mismo año, del 54 y luego del 99, son los instrumentos o fuentes de derecho internacional de protección de bienes culturales, que es lo que nos interesa. Obviamente el derecho internacional humanitario es mucho más amplio. Esta convención de 1954 dice que protege los bienes culturales o los inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos. Nos habla de monumentos, por ejemplo. Pero aquí quiero hacer una advertencia, porque resulta que normalmente cuando uno habla del derecho internacional humanitario a la protección de bienes culturales,
Y dice, vamos a proteger los edificios que tengan valor cultural. Inmediatamente hace la gente una remisión a la ley 7555 de protección de patrimonio histórico arquitectónico. Entonces, todos los edificios que están declarados patrimonio histórico arquitectónico deben ser protegidos por el derecho internacional humanitario. Y la respuesta es, no, no es cierto. No todos estos, sino que, por ejemplo, el registro público como edificio, como infraestructura, como inmueble, en realidad no tiene valor histórico arquitectónico, por lo menos por ahora. Y el Archivo Nacional, aunque parezca una nave espacial, ¿verdad?, tampoco tiene ese valor histórico arquitectónico, de manera que no van a ser por ahora, por lo menos, declarados patrimonio histórico arquitectónico. Pero por el contenido de la información que tienen ahí, tienen que estar protegidos. Y ven ustedes qué interesante, porque tenemos una ley del Museo Nacional que protege los bienes arqueológicos, ¿sí? Incluso impide, tiene prohibido la salida de esos bienes arqueológicos del país. Y tenemos por otra parte la ley de patrimonio, la 7555, que protege lo que está declarado patrimonio histórico arquitectónico, pero los demás bienes muebles que están fuera de lo precolombino, de lo precolonial, y que no están en la ley, cubiertas por la ley 7555, no están protegidas. Entonces, por ejemplo, todos los bienes muebles de la Iglesia Católica, que tiene una gran cantidad, copas, cal, pinturas, campanas, no tienen ninguna protección con la legislación nacional. Pero si tienen un alto valor cultural y científico para la sociedad costarricense, tienen que estar protegidas por el derecho internacional humanitario, que es entonces el instrumento de derecho que vamos a tomar, que vamos a aplicar para la protección de estos bienes culturales. Y la gracia es ponerlos en una lista, identificarlos, porque si alguien los sustrae, porque si alguien los roba, la legislación interna no nos permite perseguirlo. Pero con una aplicación de estos instrumentos internacionales, pues obviamente tenemos incluso la persecución penal internacional. Entonces, estas fuentes son muy importantes de aplicación para nosotros. Decimos que también se protegen con estos instrumentos los campos arqueológicos, que en Costa Rica tenemos, pocos, pero tenemos. Me quedan 2 minutos. Entonces voy a apurarme. Qué triste historia, pero bueno. Hay que decir entonces que esta convención es muy antigua en realidad, es de 1954, que en ese mismo año, el 54, se hace un protocolo, se establece un protocolo y en el 97, 99, se establece otro segundo protocolo. Nosotros nos adherimos a la convención de 1954 hace 20 años y hace unos menos también ratificamos el protocolo del 99, ¿verdad? Y no hemos aplicado en todas sus disposiciones estos instrumentos y nos obligamos con estos instrumentos y no los hemos aplicado. De manera que hoy es el de decir que estamos cumpliendo, que por primera vez en la historia de Costa Rica pusimos un emblema de protección de un bien cultural. Me queda 1 minuto, solo quiero hacer una apuesta. Si alguno de ustedes que está acá, aquí está un compañero que trabaja conmigo en el Ministerio de Cultura, o Mauricio Gómez, y hoy voy a apostar el salario de él, no el mío, el de él. Si en el auditorio alguien adivina dónde está colocado el primer emblema de protección de bienes culturales. Qué torta, se lo ganaron, Mauricio. Yo pensé que nadie se lo iba a ganar, pero no puedo irme sin dejar de evangelizar y decirles que los bienes culturales se van a proteger con un emblema, y déjenme llegar ahí, por favor. ¿Qué es este? Este es el famoso emblema de protección de los bienes culturales, de manera que las personas que anden esta identificación debieran ser funcionarios abocados a la protección de los bienes culturales en situaciones de desastre, en situaciones de beligerancia. Hay 2 tipos de emblema. Este es el emblema de protección de bienes culturales
Y hay otro emblema de protección de bienes culturales reforzado o especial, que es un escudo azul triple, ¿verdad? De manera que les pedimos que a partir de hoy lo conozcan bien, a los que conocían que en el Museo Nacional se ha colocado el primer escudo. Este año, si Dios quiere, esperamos colocar por lo menos 10 escudos azules y esperamos que ustedes nos ayuden a divulgar, porque esto es exactamente lo mismo que una Cruz Roja. Solo entender que los que porten y las edificaciones que tengan estos emblemas se abocan a la protección de los bienes culturales. Hay carros que pueden llevar este emblema, por ejemplo, si se les dice, bueno, un bien cultural o un bien con un altísimo valor cultural para nosotros o para algunas personas es la Virgen de los Ángeles, y cuando pasan la Virgen de un lugar para otro, el carro que lleva a esa Virgen se le podría poner un escudo azul de protección, ¿verdad? Y ya sabemos que la historia nos dice que se la han robado. Entonces, si no está protegida por ninguna ley, esta sí la puede proteger, ¿verdad? Muchas gracias y buenas tardes.